toda rodilla se doblará. Gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es precioso, y gracias a Dios que podemos adorarlo el día de hoy, pero el día de mañana también, y todos los días de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. El día de hoy estoy muy contento porque hay varias personas celebrando. Nuestro hermano Diego cumple años el día de hoy. Así es. Dios te bendiga mucho, Diego. Gloria al Señor. Así es. Nuestros hermanos Paz están de aniversario. Lionel y Sonia Paz, 20 años de matrimonio, y gloria al Señor. Y yo creo que se lo tomaron libre. Se fueron a celebrar, yo creo, pero los bendecimos y gracias a Dios por sus vidas, y que el Señor siga manifestándose en ellos y dándoles muchos años más. Y qué bueno que podemos celebrar cosas que suceden en nuestras vidas. Es bueno celebrar. Es bueno porque en cada celebración que nosotros hacemos, estamos celebrando también que Dios ha estado con nosotros, que Dios nos ha bendecido, porque si no fuera por Dios no pudiéramos celebrar nada. Pero gracias a Dios por un año más de vida, por un aniversario, por cada cosa que podemos alcanzar, porque solamente es una bendición de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y el día de hoy yo te quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos nos gusta que el Señor nos hable? ¿A alguien le gusta que el Señor le habla? Y muchas veces queremos que el Señor nos habla, pero ¿y qué queremos que Él nos hable? Hay veces que queremos que Él nos hable, que nos ayude, que nos diga que Él nos va a bendecir, o que nos hable que Él nos va a estar con nosotros, o cómo resolver un problema. ¿Sí o no? Estamos buscando que Dios nos hable. Y la Biblia es la palabra de Dios, y es la expresión de Dios. Es Dios hablando al hombre, hablando a la humanidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios hablando, pero dice uno, sí, pero ahí está en la Biblia. Yo quiero que el Señor me hable, que yo le entienda, que el Señor me diga algo. Pero muchas veces eso que queremos que el Señor nos hable, es que el Señor nos conteste una respuesta, o nos dé una respuesta a una pregunta, a un problema, a una situación, a algo. Y quiero decirte que cada vez que estamos en la casa de Dios, cada vez que le buscamos, Él nos habla. En algún momento has tratado de saludar a alguna persona y que por algún momento no te ve, y tú extiendes la mano para saludar a una persona, y esa persona se da la vuelta y se va, y tú te quedas, bueno, y te quedas con la mano así, y uno se siente, te sientes mal, aún con un saludo. Y uno dice, bueno, aún el saludo es una expresión de educación, de saludar a una persona. Te voy a decir algo. Siempre que buscamos al Señor, Él no nos deja con la mano así. Él no nos ignora. Él acude a nosotros. Es lo bonito. Lo único que sucede también, que hay veces que el Señor nos habla, y son cosas que no queremos que nos diga eso. Estamos esperando otra cosa que Él nos hable. Entonces, como no me habla lo que yo quiero, entonces cuando el Señor me habla, lo desecho. Quiero decirte, hace mucho tiempo escuchaba una ilustración de una persona que estaba en el mar, y que cayó al mar, y pues estaba en alta mar y estaba diciendo, Señor, sálvame, sálvame. Y entonces, donde le está diciendo, sálvame, Señor, llega una motocicleta acuática y le dice, mira, vente, súbete. No, estoy esperando que el Señor me salve. Pues vente conmigo. No. Y luego pasa un barco y lo ve, vente conmigo. No, estoy esperando que el Señor me salve. Pues te va a salvar a través de... No, a través tuya no. Vente. Y pues tampoco se va, porque estaba esperando de otra manera que el Señor lo salvara. ¿Y qué le pasó a ese hombre? Pues se ahogó. Se ahogó porque el Señor le estaba hablando. El Señor le estaba mandando ayuda.
pero no quería escuchar a menos que fuera como Él dijera. Entonces, con esto te estoy diciendo, hay veces que queremos que el Señor nos hable, pero queremos que el Señor nos hable lo que nosotros queremos escuchar. Pero aquí es, ¿qué es lo que el Señor habla a nuestras vidas? Y el Señor siempre habla. Y en las últimas semanas he compartido con ustedes acerca de evangelismo y cómo el evangelismo es Dios hablando desde la humanidad, desde el principio de la creación, desde Génesis y a través de toda la Biblia. Toda la Biblia es Dios hablando y Dios hablando. Hace 2 semanas, la semana pasada, hubo tiempo de alabanza y de adoración que gracias a Dios fue precioso. Pero la semana anterior hablábamos que Dios habló, Señor, Él habla también a través de Jesús. Él habló a través de Jesús, Él habló también a través de su iglesia. Y el día de hoy yo te quiero decir que Dios habla a través de los primeros cristianos dentro de la historia, que el Señor habló a través de los cristianos. Quiero decirte, hay veces que el Señor, sin que nos demos cuenta, Dios habla a través de nosotros para bendecir a otras personas. Dios te ha escogido y hay muchas veces que ni siquiera nos damos cuenta, pero es Dios hablando a través de nosotros mismos. Entonces, y nosotros creemos, bueno, hasta que se abran los cielos, hasta que se oiga una tempestad, hasta que se oiga el sonido de la voz de Dios como un rayo o algo así fuerte, entonces voy a saber que eso es Dios. No, Dios nos habla de muchas maneras. Amén. Y Dios nos habla a través de personas en la iglesia, en la palabra de Dios. Quiero decirte que si el Señor habla a través aún de personas que no son cristianas. El Señor habló a Balaam a través de un burro. Imagínate, Dios habló a través de un burro. ¿Que Dios no va a hablarnos a nosotros? Claro que sí. Y Dios nos habla también, o sea, y vemos en la historia de la iglesia que Dios le habló a través de los discípulos, de los apóstoles. Y la enseñanza de los apóstoles, la palabra de Dios menciona que al principio, cuando la iglesia comenzó, pues la iglesia se le llama la iglesia primitiva, porque no sabían qué hacer. Entonces tenían que ser enseñados. ¿Y quiénes les iban a enseñar? Los discípulos que estuvieron 3 años con Jesús, los discípulos que ahora habían estado con Jesús hasta el último momento, los discípulos que ahora habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces comienza un avivamiento, 3,000 reciben a Cristo y luego en otra ocasión 5,000 reciben a Cristo, y es una iglesia que de repente, de la noche a la mañana, son más de 10,000, 15,000, 20,000 personas en esa iglesia, una iglesia grandísima. Entonces los primeros en llevar el evangelio fueron los apóstoles, seguidos de los discípulos que ellos estaban discipulando. Y ellos ¿cómo estaban discipulando? Conforme el patrón que Jesús les enseñó a ellos. Entonces eso estaban haciendo, pero aún así la obra estaba creciendo de una forma tremenda. Había un crecimiento, una multiplicación, pero toda la iglesia nada más estaba en una localidad, nada más estaba en Jerusalén, no estaba en el resto de Israel, no estaba en ninguna otra parte del mundo, solamente en la ciudad de Jerusalén. Ahí está. Y entonces ahí estaban, y miren, quiero que vean conmigo estos pasajes, Hechos 2:42. Y miren cómo estaban todos los creyentes. Hechos 2:42 dice la palabra que todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Entonces estaban siendo enseñados por los apóstoles. El día de hoy, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos siendo enseñados
por la palabra de Dios. Amén. Es en cierta forma que hemos hecho, adorado al Señor. Como iniciamos, nos guiaba Esperanza a través de una oración, buscando al Señor. Estamos haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo los primeros discípulos, y todos ellos se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Y luego Hechos 6 del 1 al 4. ¿Cuántos saben que la iglesia es perfecta? A ver, ¿cuántos saben? No, la iglesia no es perfecta, porque parte de la iglesia soy yo, eres tú, somos cada uno de nosotros, y nosotros no somos perfectos. Entonces, ¿la iglesia en este momento es perfecta? Claro que no, claro que no. Entonces, en la iglesia en ocasiones puede haber descuidos, muchos. Y quiero que veas, aquí en la Biblia hasta nos habla de un problema que hubo en esa iglesia, la iglesia llena del Espíritu Santo, donde había crecimiento, multiplicación, donde estaban siendo enseñados por los discípulos, pero ahí también había problemas. En Hechos capítulo 6, del verso 1 en adelante, dice esto la palabra de Dios: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Fíjate esto, no estaban contentos. Eran creyentes, eran cristianos y no estaban contentos. Hubo muestras de descontentos. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Qué significa? ¿Había racismo? Puede ser. ¿Prejuicios? Puede ser. Porque aquí parece que se atendía más a unos que a otros. Entonces, ¿qué hubo? La queja. Estaban descontentos. Entonces, dice, de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Entonces se estaban dando alimento físico, se estaba alimentando a la gente, y dice, ese es importante, que no debemos de ocupar nuestro tiempo más que todo en la enseñanza de la palabra y no en dirigir la distribución del alimento. Verso 3 dice: por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a la enseñanza de la palabra. Entonces, algo vital para crecimiento: nunca vamos a crecer sin la oración y la palabra. Amén. Eso para nuestro crecimiento espiritual. Pero aún fuera de nuestro crecimiento espiritual hay necesidades. Y aquí en la iglesia de Jerusalén había necesidades. ¿Y qué otras personas se estaba invitando? Personas que tuvieran un buen nombre, que en otras palabras, personas intachables o personas de buen testimonio, que tenían que ser llenas de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Estas personas iban a servir ayudando a repartir la alimentación a los necesitados allí. Entonces vemos cómo la iglesia está creciendo, está haciendo ajustes en este crecimiento. Y donde hay crecimiento y hay hay crecimiento, algo que sucede es que donde empieza a haber ese crecimiento, empieza a haber un ataque del enemigo. Empieza a haber un ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque están sucediendo cosas buenas. Quiero decirte, donde Dios empieza a manifestar, inmediatamente va a atacar el enemigo. ¿Para qué? Para estorbar, para sabotear, para interrumpir, para destrozar, para que no se siga creciendo, para que no
y no creciendo y multiplicando, para que no se siga hablando de Jesús. ¿Sabes lo principal que el enemigo no quiere? Que se hable de Jesús. Porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús es nuestra esperanza. Y la esperanza para el mundo entero. Entonces Él hace todo lo posible. Entonces, cuando se estaba enseñando, ¿qué vino? La persecución. Vino la persecución y los discípulos fueron dispersos. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén, estableciendo lo que sería la iglesia. Pero algunos discípulos fueron llevados a diferentes lugares. Uno de ellos fue Felipe. Felipe, quien era un mesero, era uno de los diáconos, de los que ahorita acabamos de leer de Hechos capítulo 6, se seleccionó a Felipe. Y en otras palabras, era un mesero, servía las mesas. Servía las mesas. ¿Alguna vez has ido a un lugar y te ha tocado un mal mesero? ¿Cómo es un mal mesero? Que nunca se venga a tu mesa para atenderte. ¿Qué es un mal mesero? Que le dices algo y se lo olvida y nunca te lo trae. ¿Qué es un mal mesero? Que pues no te está atendiendo. Entonces aquí vemos que Felipe era un mesero y uno dice, pues hasta ahí llegó Felipe, siendo un mesero. Pero mira lo que dice la palabra de Dios acerca de ese Felipe y de ese mesero. Dice que a ese mesero, a ese Felipe, el Señor lo llevó hasta Samaria y llevaba y anunciaba el poder de Dios. Quiero que veas conmigo Hechos capítulo 8 del verso 3 en adelante. Dice esto: y Saulo de Tarso, que después el Señor le pone por nombre Pablo, dice, y Saulo iba por todas las partes con la intención de acabar con la iglesia. Mira, y lo dice bien claro, era acabar con la iglesia. ¿Tú crees que eso ya se terminó el día de hoy? No, el enemigo quiere acabar con la iglesia. Por eso lo primero que el enemigo quiere hacer es que nosotros no vengamos a la iglesia, que nosotros no sigamos alimentando, que nosotros no sigamos creciendo. Eso es lo que el enemigo. Por eso, si tú te has fijado, los jueves o los domingos o cuando hay servicio, hay problema, hay lucha. Yo he conocido mucha gente que venía para la iglesia, pero en el camino o se pelearon y se regresaron y no llegaron. Y te lo digo porque me lo han dicho. Algunos ya estaban en el estacionamiento y la pelea estaba tan dura que se regresaron. Entonces aquí dice la palabra de Dios que Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Entonces por eso el enemigo quiere acabar con nosotros. Y dice, iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía a la cárcel. ¡Wow! Era una persecución fuerte. Dice, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Estaban en la ciudad de Jerusalén. Entonces Saulo comenzó a perseguirlos, a llevarlos a la cárcel. ¿Y qué sucedió? Que la gente empezó a huir y a donde quiera que iban hablaban del nombre de Jesús. ¿Eso qué significa? Que donde quiera que vayamos, tú y yo tenemos que hablar del nombre de Jesús. Amén. Es lo que dice. Ellos hicieron eso, a donde quiera que iban, hablaban del Señor Jesús. Y dice, verso 5, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Qué hermoso. Felipe, el mesero, tuvo que salir porque como todos los demás estaban siendo perseguidos. Y entonces, ¿qué sucede? Se va a Samaria. Y a Samaria no dice, no voy a decirle a nadie, voy a ser cristiano de la secreta, que nadie sabe. No,
él no era cristiano de la secreta. Él comenzó a decirles a todos acerca de Jesús y de Jesús como el Mesías. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces él comenzó a hacer eso. Y cuando comenzamos a hablar, como te digo, hay persecución. Pero junto con la persecución empezamos a hablar, el Señor empieza a tocar personas, empieza a ver milagros, empieza a ver prodigios. El Señor se empieza a manifestar, porque eso es lo que el Señor viene a hablar a nosotros. Y a una de las personas que el Señor le habla, y cuando el Señor le habla por primera vez, cambia completamente su vida. Por eso a una de esas, ahora es Dios, le habló a los discípulos, le estaba hablando, estaba con ellos, y luego ahora el Señor le habla ¿a quién? A ese que estaba persiguiendo, a Saulo. Quiero decirte, estoy seguro que los cristianos en ese momento estaban orando por Saulo. No sé cómo estaban orando algunos, a lo mejor que el Señor se lo ajusticiara, o no sé, pero estaban orando por Saulo. Quiero decirte, en el primer mártir, o sea, el primer mártir que dice la palabra de Dios, Esteban, dice la palabra de Dios, que lo matan a pedradas. ¿Y qué hacen? Ponen sus vestiduras y a él, a los pies de Saulo. Saulo estaba viendo a Esteban. Es Esteban que en el momento de morir, dice la palabra de Dios que su rostro se iluminó, vio al Señor y dijo: he aquí el Señor. Y donde vio el Señor, dice que se enojaron más contra él y arremetieron contra él. Pero él vio que Esteban no tenía miedo. Él vio que Esteban tenía algo que Saulo no tenía. Ahora, Saulo era la Biblia habla de probablemente un erudito de la palabra. ¿Qué significa un erudito? Un scholar, un maestro de la palabra. Sabía la palabra de Dios, pero no creía en Jesús. No creía. ¿Cómo Jesús? Si dicen que es el Mesías, ¿cómo murió? Él tiene que ser el libertador. Entonces Mesías para Saulo era un charlatán. No puede ser el Mesías porque murió. Porque el Mesías viene a salvar y viene a establecer su reino. Eso es lo que se entendía como Mesías. Entonces, por eso él no creía en Jesús como Mesías. Él sabía que era un judío, pero pues ahí sí, como muchos otros. Entonces quiero que veamos la historia de Saulo de Tarso. Entonces, porque ese Saulo era un enemigo del Señor, y posteriormente ese Saulo se convirtió en Pablo. Quiero decirte que caían a los pies de Cristo con tan fuerte que con Pablo caían a los pies de Cristo con tan fuerte cambio en sus vidas que nadie lo creía, ni los creyentes ni los incrédulos. Nadie creyó a Pablo o a Saulo de Tarso lo que le sucedió, porque era el que más estaba en contra de Cristo, de los judíos. Pero el Señor tocó, y el Señor utilizó también a un instrumento en las manos de Dios, a Ananías, que la Biblia habla que era un discípulo, no era uno de los apóstoles, y probablemente ni vivía ahí en Jerusalén, estaba en la ciudad de Damasco. Pero vamos a ver la historia, y quiero que me acompañen aquí leyendo en Hechos capítulo 9, desde el verso 1 en adelante. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios acerca de Saulo de Tarso. Dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. ¿Cuándo has escuchado que una palabra está ansioso de matar? Mira, Saulo estaba ansioso. No dice ansioso de meter a la cárcel, quería matar. En otras palabras, un asesino. ¿Y cuál era el error tan grande? Haber creído en Jesús.
Eso era digno de matar. Dice, ya estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, verso 2. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraron ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Entonces, ¿por qué se fue a Damasco? Porque probablemente escuchó que muchos de los discípulos que estaban huyendo por la persecución, algunos se habían ido a Damasco. Entonces él quería ir a Damasco para recogerlos y traérselos a Jerusalén y encadenarlos y meterlos a la prisión. Aunque también si se podía, los iba a matar. Pero ese será lo que Pablo quería hacer. Verso 3. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate, era la persecución de los apóstoles. Pero el que persigue a los apóstoles está persiguiendo a Jesús. Está persiguiendo a Jesús. Y aquí el Señor Jesús les dice: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Verso 5. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces el Señor le habla por primera vez y el Señor le dice: levántate. Fíjate esto, qué hermoso es el Señor. El Señor no le dice asesino, no le dice malo, no le dice, no lo reprende, no le dice lo que se va a ir con todo y zapatos al infierno. No le dice nada de eso. Al hablarle, ¿qué fue lo que le habla el Señor? Levántate y ve a Damasco, ahí se te dirá lo que debes de hacer. Qué hermoso. Pero fueron las primeras palabras que Saulo escuchó de él. Ahora, dice la Biblia que fueron palabras audibles. ¿Qué significa audibles? Que lo escuchó con sus oídos. Ahora, ¿él iba solo? No. Él iba con otras acompañantes que iban a Damasco. Ahora, ¿los otros lo escucharon? Sí, también lo escucharon. Pero aquí dice la Biblia que solamente él vio la luz brillante. Él solamente, los otros no vieron. Vamos a ver, vamos a continuar esta porción. Entonces dice verso 6: ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. O sea, no vieron al Señor, no vieron la luz, no vieron a nadie, nada más oyeron el sonido de la voz. El sonido de la voz. Y dice: Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, entonces 3 días llegó a Damasco ciego. Yo he escuchado muchas veces a pastores y personas buenas y que dicen: si tú recibes a Cristo, pues Dios va a estar contigo y vas a ser bendecido por Dios, o te va a ir bien, o vas a ser próspero. Pero aquí Saulo tiene un encuentro con Jesús, ve luz, oye la voz de Jesús, él se cae, él cierra los ojos y donde los abre está ciego. Wow. Entonces un encuentro con Jesús a veces te va bien, a él, a Saulo le fue mal, inmediatamente quedó ciego.
quedó ciego. Ahora, y vamos a seguirle. No tan solo está 3 días ayunando, orando. Y el Señor, entonces el verso 9 dice, permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Verso 10, ahora bien había un creyente en Damasco llamado Ananías. Dice un creyente, probablemente era uno de los que habían huido. Era un creyente, no era un apóstol, era solamente un creyente que estaba en Damasco. Dice, llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Entonces, vemos cómo el Señor habla. El Señor le habla a Saulo, a un incrédulo. Ahora el Señor le habla a un creyente, a Ananías, que estaba ahí huyendo de la persecución. Y le habla a Ananías y le dice, verso 10, ahora bien había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. O sea, entendió que era Dios, estaba hablando con Dios. Y en el verso 11 dice, el Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Esa fue lo que el Señor, las instrucciones que Dios le habla. El punto era que estaba huyendo de ese Saulo de Tarso. Y ahora el Señor le habla y le dice, ve a Saulo de Tarso y vas a imponer las manos sobre él. Es más, él está orando y yo ya le dije que tú vas. Wow. ¿A cuántos creen que Ananías estaba encantado de ir con el que se apresuraba a matarlos y también a ponerlos en la cárcel? ¿Tú crees que Ananías estaba muy contento? Señor, me vino huyendo de este hombre y tú me mandas, como dicen, como carne de cañón, derechito así, con él. Me mandas con el mero mero. Y el Señor le dice eso. Yo le doy gracias a Dios porque estoy seguro que él no quería hacer eso, Ananías. Pero era un creyente. Y te voy a decir, muchas veces cuando no queremos hacer algo y Dios nos habla, nos hacemos como los que no escuchamos, ¿sí o no? Como el que no entendí. Que se pasa el tiempo. Todo eso hacemos. Pero Ananías escuchó y mira la contestación de Ananías al Señor. Dice esto en el verso 13. Pero, Señor, ese pero. Exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Wow, el Señor le dice, ve, porque el propósito de este hombre, de Ananías, ¿cuál era el propósito? Llevar el mensaje a los reyes, a los gentiles y también a los judíos. En otras palabras, Dios lo estaba salvando. ¿Para qué? Para dar el mensaje. Para eso lo estaba salvando. Ese era el propósito de Pablo, llevarlo a hacer eso. Entonces, por eso, esa es la contestación que Dios le da a Ananías.
Dice, ve porque, verso 15, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Verso 16, y dice, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. ¡Wow! ¡Qué llamado, qué bonito llamado recibió Pablo! Ven conmigo y te voy a hacer sufrir como nadie. Ven conmigo, y porque ahora te voy a enviar a todos lados a predicar el mensaje. El mensaje, ¿cuál? El mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el evangelio. Cristo vive. Quiero decirte, y por eso hay veces que uno espera, bueno, voy a recibir a Cristo y me va a ir mejor. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. La bendición de Dios está conmigo. Si la bendición de Dios está conmigo, me va a ir muy bien. Quiero decirte, la bendición estaba con Jesús. ¿Y qué le pasó a Jesús? ¿Qué le pasó a Jesús? Fue hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Tenía la bendición Jesús? Claro que sí. Pero aún con la bendición, Él fue hasta la muerte, porque ese era el propósito. Dios lo había enviado para dar su vida por ti, por mí, por cada uno de nosotros y por toda la humanidad. Pero, ¿tú crees que Jesús no sufrió? Jesús sufrió, y la condena, siendo justo, no habiendo cometido ni un solo pecado, que fue muerto entre criminales, fue injuriado, fue maldecido, se burlaron de él, lo criticaron, lo colgaron en ese madero, lo clavaron en esa cruz, lo traspasaron con una lanza, le pusieron corona de espinos. ¿Qué le pasó a Jesús? Sufrió. El día de hoy, bueno, para que la gente se acerque a Jesús, tiene que haber prosperidad, tiene que irte bien, ¿no? Porque cuando el Señor viene a nuestras vidas, sí, puede haber sufrimiento, pero quiero decirte, sin Cristo hay sufrimiento en el mundo. Tengas dinero o no tengas dinero, aún los ricos sufren. Aún los ricos sufren. Entonces todo mundo sufre. Y aquí el Señor le decía a Pablo, le iba a decir cuánto tenía que sufrir. Por eso quiero decirte, al hacer la voluntad de Dios, hay veces que vamos a sufrir. Jesús sufrió, Pablo sufrió. Entonces yo no voy a sufrir. Sí. ¿Tú vas a sufrir? Sí. Pero ¿por qué vamos a sufrir? Vamos a sufrir cuando llevamos el mensaje de Dios. Que va a haber resistencia, sí. Que en ocasiones nos critiquen, sí. Que en ocasiones se burlen, sí. Que en ocasiones nos traten mal, sí. A Jesús lo hicieron todo eso. Entonces, eso fue lo que el Señor le dijo a Ananías. Entonces, en verso 17 dice, así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y se recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Y enseguida, quiero decirte, enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas con los judíos, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús? En Jerusalén se preguntaban, ¿y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales?
La predicación de Saulo, fíjate, dice, se hacía cada vez más poderosa. Y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. El que decía que Jesús no era el Mesías, ahora él predicaba a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús le habló, porque Jesús vino a él, porque pudo ver al Señor, porque el Señor, y no tan solo eso, después el Señor lo sanó. El Señor hizo milagros con él. Verso 23, poco tiempo después unos judíos conspiraron para matarlo. Mira nomás, él antes estaba matando a los cristianos y ahora lo querían matar a él, porque él era cristiano. Ahora lo querían matar a Pablo. Entonces querían matarlo. Verso 24, día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo. Pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. Ahora estaba en Damasco, ahora ya llegó a Jerusalén y él quería juntarse, quería ir a la iglesia y todos corrían de él. Todos le tenían miedo, no creían que de verdad se había convertido en un creyente. Pero una de las primeras cosas que comenzó a hacer como creyente fue dar el mensaje. Para eso el Señor lo había salvado. Algunas personas creen, bueno, el Señor me salvó porque es bien lindo, Él me quiere bendecir, me quiere ayudar, me quiere sanar. Te fijas, todo muchas veces es introspectivo, nada más para mí, para mí, para mí. No, la razón que tú y yo tenemos vida, así como Saulo, es para que tú y yo, en donde quiera que estemos, podamos dar el mensaje de que Cristo vive, que Cristo es la única esperanza para la humanidad, que Cristo ahora puede venir y alcanzarnos y tocar nuestras vidas. Sí va a haber sufrimientos, pero en todo el mundo tiene sufrimientos. ¿Pero qué es mejor sufrir por causa de Cristo que sufrir por mis propios errores y por todo lo que sucede en este mundo? Qué hermoso que podamos sufrir por causa de Cristo, por proclamar la palabra, por decirle a otros que Cristo vive. Amén. Entonces quiero decirte, ¿y va a haber persecución? Sí, va a haber persecución. ¿Pero por qué? Porque lo que principalmente que Dios quiere que tú hagas, que yo haga. Por eso es lo que el Señor le habló a Saulo de Tarso, pero es lo que el Señor le está hablando a la iglesia, lo que nos está hablando a cada uno de nosotros. ¿Qué quiere que hagamos? Que hablemos el mensaje de salvación. ¿Con quiénes? A donde quiera que ellos iban, hablaban. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, que a donde quiera que vayamos, poder hablar que Cristo vive, que Cristo es real, que Cristo es el Salvador, que Cristo un día vino a nuestras vidas y nos salvó y quiere también alcanzar a otras personas. Por eso ahorita vivimos. Y algunos dicen, yo estoy vivo porque yo quiero, pues si eres niño, pues yo quiero después casarme, yo quiero tener mi propia familia, yo quiero trabajar. A los que están casados y que tienen hijos, no, pues yo quiero ver que ir creciendo y que mis hijos crezcan y que puedan tener, y estamos hablando de las cosas que nosotros vemos en nuestros propios ojos. Pero te voy a decir, lo más importante es que nosotros cada uno conozcamos a Cristo, porque eso es eternidad. El cielo y la tierra pasarán, tú, yo, nuestros cuerpos físicos como estamos aquí pasarán. Quiero decirte, para que todos aquellos que dicen, no me gusta como soy, no te preocupes. Cuando lleguemos al Señor nos va a hacer un makeover, o sea, nos va a dejar rejuvenecidos completamente. Ya no vamos a necesitar ni cirugías plásticas, no vamos a necesitar la manita de gato, el zarpazo, nada de eso vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia, radiantes con la presencia de Dios, preciosos de veras en la presencia de Dios. Por eso
Pero ahorita, mientras estamos en este mundo, así como Saulo de Tarso, le fue encomendado algo. Por eso quiero decirte, el día de hoy muchas veces podemos criticar a Israel, porque es el pueblo escogido de Dios. ¿Y qué quería el Señor a través de Israel? Alcanzar las naciones. ¿Alguna vez lo hizo? Nunca. Por eso ahora el Señor ha escogido a su iglesia. Y te voy a decir, Dios nos ha escogido a nosotros. Y si nosotros seguimos sin hablar, el Señor va a levantar a otros, porque ese es el amor de Dios, que quiere alcanzar a toda la humanidad. Entonces, y Él quiere que cada uno de nosotros podamos decir, y quiero decirte, en la simpleza de nuestras vidas, pero si algo Dios ha hecho en tu vida, eso es suficiente para decirle a otros eso que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sabes qué? Yo no podré saber muchas cosas, yo no podré ser un teólogo, pero algo sí sé, que un día Cristo vino a mi vida y me perdonó. Sentí, nunca antes había sentido eso. Sentí la presencia de Dios por primera vez en mi vida. Después de que lloré, después sentí una paz preciosa. Eso es Dios. Y no estaba de vacaciones, no estaba sin problemas. Aún en medio de problemas, aún en medio de todo, sentí paz. Y supe, esa no provenía de mí, provenía de Dios. Que cuando Dios viene a la vida, produce cambios. Y por eso yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y quede el tuyo. En las próximas semanas todavía te voy a hablar acerca de persecuciones que hubo. Y uno creía que en las persecuciones, te voy a decir, uno de los emperadores romanos que más mataron a cristianos fue Nerón, un emperador romano. Él mismo incendió todo Roma y luego le echó la culpa a los cristianos. En la avenida principal, ahí los crucificó. Aparte los metía a los cristianos en el Coliseo romano para que se los comieran los leones y los tigres. O sea, era una cosa sanguinaria. Y uno dice, en ese sufrimiento, y dicen que cuando iban a venir los leones, los cristianos comenzaban a cantar, comenzaban a adorar, mientras venían los leones a descuartizarlos. Y uno dice, no, y toda la gente viéndolos. Y se cuenta la historia que gente, al ver los cristianos siendo descuartizados por esos animales, uno dice, no, pues yo no quiero ser cristiano. Muchos de ellos ahí, al verlos, se convertían y recibían a Cristo. De esas mismas personas. Por eso quiero decirte, muchas veces en el sufrimiento, en el dolor, uno dice, ahí es cuando más personas pueden conocer al Señor. En mi sufrimiento, en mi dolor. Por eso cuando uno sufre, y lo he visto tantas veces, en el sufrimiento de las personas, y muchas veces se convierte ese sufrimiento, ese dolor, como en el mejor tiempo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en ese sufrimiento empiezo a decir el mensaje. Para eso soy. Y la gente empieza a ver el mensaje de Dios en mi vida y a través de mi vida. Y al verlo, la gente dice, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero a ese Jesucristo vivo. Entonces, eso es lo que el Señor habla. Al principio de esta reunión te hablaba, ¿qué es lo que nosotros queremos que Dios nos habla? Es una cosa, pero aquí vemos a Jesús hablando. ¿Y qué fue lo que le hablaba? ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo a Saulo? Te voy a enseñar a sufrir, pero te voy a enseñar a hablarle a todas las personas, a reyes, a gentiles, a judíos, a todas las personas.
Y de veras, y te estoy diciendo esto, de un hombre que murió degollado hace más de 2000 años. Pero ese Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Ese Pablo que fue un asesino, que con ansias quería matar, pero cuando escuchó la voz de Dios, cambió su vida y ahora quiso dar ese mensaje de salvación. Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador. Dale un fuerte aplauso de gratitud al Señor. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. En esta hora de veras que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Por eso nuestra vida es más allá que nada más sentirnos bonito, a la prosperidad, a que todo me vaya bien. No, lo más importante de nuestras vidas es que tú y yo cumplamos el propósito por el cual Él nos creó. Y te voy a decir, el propósito de Dios es más allá de tu trabajo, más allá de tu matrimonio, más allá de tus hijos, más allá de todo, del dinero, es más allá de todo eso. La razón que tú y yo vivimos es porque el Señor quiere que a través de nosotros podamos seguir dando el mensaje. Yo le doy gracias a Dios porque hay veces que aún parte de nuestra familia no han conocido de Dios. Yo recuerdo a mi mamá. Mi mamá murió cuando tenía 93 años. Pero yo fui el primero que recibí a Cristo, bautizado en Espíritu, y luego cada uno de los miembros de mi familia empezó a conocer al Señor. Pero faltaba un hermano. Ese hermano vive ahorita en Miami. Y recuerdo que mi mamá decía esto: Señor, por favor, antes que me muera, mi hermano se llama Juan, antes que me muera, que Juan te conozca. Y oraba, y oraba, y oraba. Y hubo años que mi hermano para nada quería saber nada de Dios. Pues quiero decirte, sin saberlo, de un momento a otro, él fue a una iglesia, recibió a Cristo, él conoció al Señor, él conoce al Señor y ahora va en una forma regular a la iglesia. El Señor ha hecho cambios en su vida. Dios vino a su vida. Dios le contestó a mi mamá, porque el propósito de todos es que demos el mensaje o que oremos para que ese mensaje sea y alcance a todas las personas. Si tú todavía tienes miembros de tu familia que todavía no conocen al Señor o andan fuera del Señor, el Señor quiere tocarlos y hay una promesa que el Señor va a tocarlos. Y el Señor ahorita lo está haciendo. ¿Cómo? Primeramente a través de tus oraciones, a través de tu testimonio, porque un día cada uno de ellos va a conocer al Señor. Amén. Porque para eso estamos aquí. Por eso, papás, mamás, hermanos, hijos, que tienes algún miembro de la familia, no te desesperes. Hay que seguir orando, que para eso Dios va a hacer algo precioso en esos miembros de la familia que ahorita no conocen al Señor. Y el día de hoy yo quiero orar para que cada uno de nosotros no nos amedrentemos por el sufrimiento. Escúchame, siempre se va a sufrir. Mejor que sufra haciendo algo que es correcto, haciendo lo que debo de hacer. ¿Y qué debo de hacer? Seguir al Señor y hablar a todos los que pueda que Cristo vive y orar por ellos y bendecirlos. Amén. Entonces yo quiero orar para que Dios cumpla ese propósito en nosotros. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro, por favor, y vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, que tú nos has hablado. Tú le hablaste a Saulo, Señor. Tú le hablaste a Felipe.
Gracias, Señor, que aún las cosas que les sucedieron, la persecución, el sufrimiento, tantas cosas que vinieron a ellos, pero aún ellos, Señor, continuaron porque tú les hablaste, y lo que les hablaste era de que ellos tenían que dar el mensaje. Y el día de hoy tú nos has hablado a nosotros, que ya más después de 2000 años, y nos sigues reafirmando ese mismo mensaje, ese mismo que le hablaste a Saulo, nos sigues hablando a cada uno de nosotros, que en momentos, Señor, va a haber sufrimiento, sí, que en momentos, pero que tú nos has escogido y nos has puesto en este tiempo, en este lugar, en esta generación, para que a través de nosotros tu nombre pueda ser proclamado, para que nosotros seamos testigos tuyos en donde quiera que estemos, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor, en nuestra comunidad, Señor, en donde quiera que nosotros te conocemos, que tú eres real, que tú eres verdadero, que tú eres nuestra esperanza y nuestra vida y la solución para todo el mundo, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, enséñanos, Señor, que se nos quite la pena, que se nos quite el temor, que se nos quite, Señor, que somos intimidados, sino al contrario, Señor. Aún, Señor, Ananías te obedeció. Aún, Señor, que él quizás no quería irle a hablar a Pablo, pero él fue, Señor, él te obedeció. Señor, queremos ser como ese Ananías, queremos ser como ese Saulo, que cuando tú hablas, escuchamos y hacemos lo que tú nos has pedido. Tú le pediste, Señor, que fuera portavoz de ese mensaje, y el día de hoy tú estás pidiendo a nosotros que también demos ese mensaje. Señor, enséñanos a que donde quiera que estemos podamos dar el mensaje tuyo, el mensaje de salvación, el mensaje de vida, que en ti hay esperanza. Señor, gracias, Señor.